¿Cuántas veces habrás visto situaciones como estas? O peor aún, quizás te haya tocado vivirlas. Y cuando pasan estas cosas, uno se pregunta, ¿estamos condenados o se puede hacer algo para evitar voladuras de techo? O sea, a las fuerzas de la naturaleza no se les puede ganar. Pero sí hay precauciones que deberías tener en cuenta para que estas cosas no se vean tan a menudo. Y menos aún que te toque sufrirlas. Te las cuento en este video. Lo primero que deberíamos reconocer es que un techo metálico no es la mejor elección para una zona ciclónica. Pero también hay que aceptar que el clima es tan poco previsible que hoy ya no es de extrañar que estos temporales ocurran aún en lugares donde nunca los habían sufrido. Pero veamos un poco qué podemos sugerir. Mirá, realidad número 1. En muchos casos, por no decir la mayoría, las voladuras de techo ocurren por el mal anclaje del mismo a los muros de la casa. Una cosa es apoyar un techo sobre las paredes y otra muy distinta es anclarlo o engancharlo a esos muros. Si un techo de chapas que no pesa casi nada está simplemente apoyado sobre las paredes de la casa, no es de extrañar que se vuele ante un viento un poco más fuerte de lo habitual. ¿Qué precauciones deberíamos tomar? Mira, yo te voy a dar 7 consejos fundamentales y voy a empezar por el más importante para no hacerte perder tiempo. Consejo número 1. Amarrar la estructura. Ya sea que esa estructura de apoyo del techo sea de madera o metálica, que es de las más habituales, estas deberían vincularse a las paredes con algún elemento de amarrado extra. Yo suelo usar a menudo perfiles C como estructura de apoyo para un techo de chapa. Lo mínimo que deberíamos hacer para asegurar esa estructura es colocar, por ejemplo, una rienda que vincule ese perfil a la pared sobre la cual se está apoyando. Habitualmente utilizo hierro liso de construcción de 4,2, 6 u 8 milímetros, que se suelda a los perfiles, luego esa soldadura se protege con antióxido, y luego llevo hacia abajo y termino amarrando a un tornillo o hierro fijado al muro que le sirve de anclaje. Otra alternativa también es utilizar alambre grueso, mejor galvanizado para que no se oxide, que se trenza para darle mayor rigidez. Y aquí viene algo muy importante en lo que muchos se equivocan. No es igual amarrarlo ahí nomás, a una profundidad muy cortita, cerquita del techo. Eso es un error. Yo acostumbro prolongar hacia abajo esa amarra al menos 50-70 centímetros. De esa manera, todo ese bloque de pared funciona como un verdadero lastre que impide esa succión del viento y que ese viento arranque el techo. Si esta rienda fuera muy cortita, el vínculo del techo sería muy escaso y se parecería mucho a un simple apoyo. En esas condiciones, el techo se transforma en algo así como una especie de pañuelo para cualquier viento fuerte. Mira, ¿te gustaría ir un poco más allá todavía? Una alternativa mucho más segura es llevar esa amarra hasta el encadenado. En algunos lugares lo llaman trabe. Ese encadenado es de hormigón armado y suele estar en la mayoría de las casas a la altura de la parte superior de las puertas y las ventanas. De esa forma, el vínculo a la estructura de hormigón de la casa se transforma como en un escalón más allá en la seguridad. ¿En qué paredes hacerlo? En principio, yo te diría que en las paredes perimetrales, o sea, aquellas que dan al exterior, porque son las que están expuestas al contacto con los vientos. Pero si la zona en que vas a construir tiene un clima jodido, vamos a llamarle, podrías repetir ese anclaje en todo el resto de la casa, en donde la estructura del techo se une a la pared. Pero eso es algo que en realidad deberías evaluar o debería evaluarse para cada caso. Y si por las dudas a esta altura estás diciendo, bueno, ¿ya sabes todo? Bueno, no. Presta atención a esto que también puede pasar. Punto número 2. Ajustar los tornillos del techo. Si tu techo ya lleva un tiempo desde su construcción, prueba de repasar el ajuste de los tornillos. Es muy probable que te encuentres con esto. ¿Por qué sucede? Bueno, puede ocurrir por distintas razones. Lo más frecuente es por falta de ajuste al techar. Mira, si ese desajuste es muy notorio, puede que un viento fuerte haga sacudir esa chapa y en ese movimiento puede llegar a desprenderla totalmente. Deberías pegar un repaso al ajuste que no te va a llevar nada de tiempo. Eso sí, cuidado de no pasarte con la presión porque la chapa puede abollarse
y así generar un lugar donde luego se va a depositar agua y terminará pasando agua de lluvia, o sea, le hace filtraciones. Punto número 3, es muy importante. No mezquines distancia entre los apoyos del techo. Muchas veces, por querer abaratar, se exagera esa distancia entre los perfiles o maderas para ahorrarse en definitiva 1 o 2, porque total la chapa aguanta. Pero esto no es una competencia para ver si no se dobla la chapa. Lo ideal es que para las chapas que usamos habitualmente, que son normalmente las número 25, esto se refiere al espesor de la chapa, la distancia entre la estructura de apoyo esté dentro de los 90 centímetros a 1 metro. Cuando se separan mucho más allá de esas distancias, habrá menor cantidad de perfiles de apoyo. Pero esto también significa que va a haber una menor cantidad de vínculos que fijen ese techo a la casa. En caso que el viento embolse el techo, cada tornillo estará mucho más exigido ante esa presión del viento y será más fácil que las chapas se terminen desprendiendo. Punto número 4, evitar grandes aleros. Cuando el techo se prolonga hacia el exterior, tanto en aleros como en vuelos laterales, se expone más a los vientos. Si recordás bien lo que te explicaba más arriba con el tema de los anclajes a los muros, te darás cuenta que en ese vuelo el techo queda expuesto a los vientos sin tener amarres adecuados. A ver, ¿a partir de cuánto ese vuelo puede llegar a ser peligroso? Y bueno, la verdad que es imposible decirlo porque no hay recetas universales. Va a depender de cómo está construido el techo, del clima de la zona, etc. Pero si algo te hace dudar, te resuena en la cabeza de la peligrosidad o no de un techo volado, yo te diría que lo evites. O al menos tomes recaudos extra para amarrar la estructura. Y ya que estamos hablando de vuelos, ojo con este detalle que viene a continuación. Siempre es mejor cubrir las terminaciones laterales de los techos de chapa con plegados especiales. Aquí les llamamos cenefas. Y no son ni más ni menos que chapas metálicas plegadas de acuerdo a la necesidad. Al estar protegidos de esa manera, vamos a evitar que el viento embolse bajo la chapa y pueda llegar a arrancarla. Al principio pueden aflojarse algo los bordes y si lo dejamos así, si nos desentendemos, la próxima tormenta puede llegar a terminar haciendo un daño mayor. Punto número 6, fijaciones adicionales. Sin dudas, una de las partes más débiles del techo es el extremo inferior. Por allí puede ingresar el viento y ejercer presión hasta levantar la chapa. Una manera de reducir los riesgos es agregar 1 o 2 tornillos de fijación adicionales por metro lineal en la parte o en la línea más baja del techo de chapa. De esta forma reforzamos el anclaje en esa zona y así logramos evitar que el viento la levante tan fácilmente. Y el punto número 7 es tan simple como decirte cerrar puertas y ventanas. Aunque hay quienes digan lo contrario, hay estudios que demuestran que ante un temporal de vientos muy fuertes, lo mejor es mantener cerradas puertas y ventanas. De otra forma, la combinación de la presión interna del viento que entra más el efecto de succión del exterior pueden acentuar el efecto de levantamiento del techo. Si se cierran los postigos exteriores o cortinas de enrollar que tengan cada una de las ventanas, esa protección va a ser aún mayor. Además de todo esto, todas las puertas de entrada deberían tener 3 bisagras y una cerradura de buena calidad. Y si el clima es un problema, debería contar con pasadores extra para reforzar el cierre en momentos de temporales. Si la puerta de entrada es doble, bueno, deberías tratar que la hoja que no se abre habitualmente quede asegurada con pestillos, tanto en la parte superior, habitualmente se agarran al marco, como en la inferior, que habitualmente se agarran al piso. Mira, esto es importante. Un simple ejemplo que quizás te ayude a entender por dónde va el tema. Una lona protectora de camión que no se amarra bien al mismo, a los pocos kilómetros de andar se terminará volando. Reemplacemos la lona por el techo y el camión por la casa y entenderemos que si el techo no se vincula correctamente a las paredes, llevamos todas las de perder ante una tormenta con vientos fuertes. Por eso no te desentiendas de estas precauciones. Cuando las repases, mira, te vas a dar cuenta que no significan un gasto importante. Y además de todo esto vas a ganar seguridad para tus techos y vas a dormir más tranquilo. Compartí este video
con aquellos que pueden necesitar estos consejos. Seguramente va a ser tu buena acción del día. Te voy a dejar un video donde te explico el ABC de cómo hacer un techo de chapas. Y por favor, no olvides suscribirte. Bueno, un abrazo grande, como te digo siempre, y hasta prontito.